Ser podcast. Los lunes, para empezar el tramo magazine del programa, ahora en verano, nos gusta asomarnos a las tendencias que explican la realidad en la que vivimos. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la presión que ejercen, especialmente las redes sociales, sobre el cuerpo y sobre todo de los adolescentes, de las y los jóvenes, la presión estética. Esta mañana es verdad que no es una tendencia, pero al final acaba siéndolo casi porque no hay más remedio. La vivienda, cómo vivimos los españoles. Es verdad que hay algunas tendencias, especialmente, y lo iremos explicando a lo largo de esta mañana, pues de gente mayor que para combatir la soledad opta por maneras que se aproximan de alguna manera casi a una cooperativa para compartir espacios. Pero esa es una realidad muy pequeña. La gran mayoría se asoma a una realidad, y especialmente entre la juventud, en la que no hay más remedio que compartir piso, incluso habitación. Y de eso hablamos esta mañana en las tendencias. De eso les preguntamos en el 900-100-800. Hoy, en Tendencias, maneras de vivir. Pasen. El recibidorcito es algo reducido. Si usted, señora, se metiera un poco en esa habitación, quizás podríamos pasar. Uy, ¿qué es esto? No se asuste. Es yeso. Al cerrar, cae. Pasa en todos los pisos. Esta habitación es la mayor. Las puertas son un poco estrechas. Bueno, pero como lo correcto es entrar de uno en uno, Teniendo en cuenta las dificultades actuales, no puede negarse que tan reducido espacio significa un ahorro de muebles. ¿Alguna ventaja habían de tener? En la juventud, con una cama estrechita. Aquí podrían poner una cama mueble para un invitado. Mujer, si estamos en la cocina. Uy, es verdad. Si non teño nada, por que vou ter medo? Perdido xe tarde, per tarde ainda é cedo. O mar que nos cría. La vivienda es la primera urgencia social de este país, y antes de ir con el análisis vamos a fijar, como siempre, los datos. ¿Cuál es la radiografía de la vivienda, del alquiler, de la compra en este momento en nuestro país? Así que voy a volver a saludar a nuestro compañero de Economía, Pablo Anzola. Hola, Pablo, otra vez. Buenos días. Para empezar, Pablo, ¿cómo ha cambiado en los últimos años la vivienda en la que vivimos? Bueno, pues el mercado sastre se ha tensionado, sigue haciéndolo de hecho, y eso está obligando a la clase media a vivir en casas más pequeñas, de peor calidad o más alejadas, por ejemplo, del lugar donde trabajan. En general, y por empezar así la radiografía, seguimos teniendo un país de propietarios. 7 de cada 10 españoles viven en una casa que ha comprado, pero ojo, porque esa propiedad cada vez es menos accesible y empieza a concentrarse en menos manos. Se ha abierto, de hecho, una gran brecha intergeneracional. Solo 1 de cada 4 jóvenes, el 25%, tiene ahora mismo una casa en propiedad. Y para hacernos una idea de cómo se ha ido haciendo más complicado el acceso, hay que destacar que hace solo 10 años ese porcentaje era de más del doble, rozaba el 50%. Casi la mitad de los jóvenes tenía una casa antes de cumplir los 30, frente al 1 de cada 4 que tenemos hoy. Y eso está disparando, también lo comentabas, la opción del alquiler. El 17% de los hogares vive de alquiler en nuestro país. Antes del boom inmobiliario era precisamente casi la mitad. Un 10% de las familias en nuestro país vivían alquiladas. Este trasvase va unido al aterrizaje de nuevas fórmulas, también lo estabas comentando. Los colivings, por ejemplo, esos grandes pisos de 8, de 10 habitaciones, incluso bloques enteros, ¿no?, con alquiler de apartamentos o mini pisos. Y también aparecen nuevas fórmulas como compra de habitaciones, que empiezan a ofrecer ya algunas empresas. Compra de habitaciones. Esto es lo que están empezando ya a ofrecer algunas empresas en Madrid o en Barcelona. Así que, en definitiva, Sas, te preguntaba sobre cómo han cambiado las cosas estos años. Bueno, yo diría que en España, y eso lo dicen los datos, se paga más por la vivienda, se alquila más y se compra menos, y se vive en general un poquito peor. Todo eso hace que cada vez la gente se emancipe más tarde, en condiciones peores. La pregunta es cómo vive la gente en nuestro país y cuántos, por ejemplo, comparten casa. Bueno, pues en general vivimos acompañados por familia, por nuestra pareja, por nuestros amigos. Solo el 11% de los hogares en España están compuestos por una sola persona. Sin embargo, entre los jóvenes sí que son muy pocos los que pueden permitirse vivir solos. 9 de cada 10, el 87% de los jóvenes, comparte una vivienda en España. Esto quizás se entienda mejor cuando echamos un ojo a algunos datos, como que si quisieran
alquilar solos, los jóvenes tendrían que destinar el 102% de su salario para alquilar o acumular hasta 16 años de ahorros si quieren comprar una casa. Por cierto, que de media, algo más de 1 de cada 10 hogares en España puede permitirse no solo una, sino 2, una segunda residencia, y entre el grupo de población más ricos son 1 de cada 3, más del 30% tiene más de 2 casas. ¿Cuál es su experiencia con la vivienda? Es lo que les preguntamos esta mañana en el 900-100-800. Pablo, gracias. A ti. Aquí está con nosotros Andrea Enri, que es presidente del Consejo de la Juventud. Hola, Andrea, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha empeorado en los últimos años, por los datos que tenéis en el Consejo, la experiencia de comprar, de alquilar una vivienda o una habitación para un joven en este país? Pues ha empeorado considerablemente. Mientras antes compartir piso era una opción elegida por ciertos jóvenes con una situación concreta, pues irse de Erasmus o irse a estudiar a otra ciudad, ¿no? O querer compartir piso, ahora compartir piso es una obligación. No es posible que las personas jóvenes no compartamos piso, porque el piso, o sea, el alquiler es más dinero que nuestro propio salario, ¿no? Entonces se está reduciendo la calidad de vida de las personas jóvenes y se está alargando el proceso que en un momento pensábamos que era transitorio de compartir piso los primeros años de vida adulta, por decirlo de alguna manera, hasta poder independizarse, porque solo el 14,8%, lo ha dicho muy bien el compañero, 9 de cada 10 jóvenes no están emancipados, siguen viviendo en casa de sus padres. Por eso te iba a preguntar, porque es una cosa que se comenta mucho cada vez que vosotros elaboráis un informe, que por cierto son informes muy detallados que contrastan datos que ahora iremos comentando, pero la edad de emancipación, es decir, en este país lo que está avanzando mucho, lo que está creciendo mucho, es la edad a partir de la cual una persona joven, y creo que podemos decir cada vez menos joven, puede emanciparse. Justo, hace un año por primera vez sobrepasamos la barrera de los 30, es decir, que los jóvenes en España nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Ahora mismo, a 30,4 años, tenemos la edad más alta de toda la Unión Europea y efectivamente... Somos el país con la tasa más alta de emancipación. A veces Italia, a veces Grecia está ahí, pero somos el país de la Unión Europea con una peor tasa de emancipación y con una edad más tardía a la que los jóvenes se emancipan. La semana pasada estuvo aquí donde estás sentada tú, Yolanda Díaz, y era el día en que había salido la encuesta de población activa. Entonces fue una entrevista en la que le pudimos preguntar por el dato que objetivamente era un dato récord, es decir, nunca en este país había habido, según la EPA, tantas personas trabajando. Más de 22 millones de personas, que es, insisto, un dato récord. Sin embargo, eso contrasta con toda esta realidad que estamos comentando ahora, es decir, con los salarios lo que ocurre es que no da para pagar, por ejemplo, el precio al que se ha puesto la vivienda. Y ese es el contraste que vosotros describís, que se da sobre todo entre la gente joven, ¿no? Efectivamente, es verdad que con la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, las condiciones de las personas jóvenes han mejorado considerablemente, pero también es verdad que tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y que los jóvenes somos el colectivo de edad con una mayor temporalidad y con una mayor sobrecualificación. Entonces, aunque hemos avanzado en materia laboral y en derechos laborales, pero seguimos teniendo que avanzar en muchas cosas, como por ejemplo el estatuto del becario para las personas jóvenes que hacen prácticas no remuneradas, aunque seguimos avanzando en eso, no es suficiente porque no alcanzamos el ritmo al que suben los precios del alquiler. Es que tenemos el alquiler más alto de la historia. ¿Tú dirías que compartir piso, compartir habitación, o esto que nos comentaba ahora Pablo, que la verdad lo desconocía, lo de poder comprar una habitación, la posibilidad en todo caso de compartir habitación es el único remedio que queda para irse de casa de los padres? Sí, a no ser que seas una persona que viene de una familia pues con un gran poder económico o que tus padres pueden pagarte el alquiler, desde luego. De hecho, lo que estamos viendo también es muchas personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, que cada vez se ven, obligadas a irse a vivir antes con sus parejas o que quieren dejar una relación, pero que quizá esperan un poco más a dejarla porque tienen el problema de la vivienda, y es que comparte vivienda con su pareja y si rompen la relación se genera todavía una tensión mucho más grande acarreada por el problema de la vivienda. La realidad de la vivienda es lo que analizamos esta mañana para empezar la semana. No cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas dan afuera del mundo. Sueño del alma,
que a veces muere sin florecer. Esta es mi casa, se titula este poema que escuchábamos de Mario Benedetti, con el que seguimos hablando de vivienda esta mañana en Hoy por Hoy, a las 10:21 de la mañana, a las 9:21 en Canarias. Con la realidad de los jóvenes nos acompaña Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, y también les decía que hay otras realidades que son tendencia en la vivienda. Por ejemplo, la que nos puede contar Asunción Rodríguez Lasa. Asunción, buenos días. Hola, muy buenos días. Presidenta de la cooperativa Axuntase. Cuénteme qué es Axuntase, en qué consiste esto del co-living o co-housing. Co-housing, es muy distinto, son términos nuevos, es casas colaborativas o co-housing. Es un proyecto Axuntase que nace en Asturias hace ya casi 11 años y es un proyecto intergeneracional al que iremos a vivir ya en breve. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿se comparte casa? No, es un proyecto en el que hay 36 viviendas que son privativas. Cada una va a tener su casa y además hay unos 1.000 metros de zonas comunes situados en un espacio de unos 10.000 metros y en esas zonas comunes tenemos grandes espacios para hacer talleres, vamos a tener un comedor, vamos a tener salas de música y también un coworking para que la gente que teletrabaja pueda hacer distinción entre su vida personal y la de trabajo, ¿no? Estas 36 viviendas privativas, al ser un proyecto intergeneracional, hay que decir que son de dos tipologías, porque las necesidades son muy diferentes de unas unidades a otras. Hay unas que tienen 2 habitaciones y un baño y otras 3 habitaciones y 2 baños y están además totalmente equipadas con cocina, salón, terraza. Es como en tu casa, pero con más gente, recuperar pueblo, recuperar comunidad. ¿Qué aliciente tiene alguien? ¿Por qué alguien tiene que, en vez de preferir una vivienda, optar por esto del cohousing? Pues en el cohousing da respuesta no solamente al tema de vivienda, sino al tema de los cuidados. ¿Por qué es un aliciente? Porque la vivienda se hace con criterios sostenibles. Tenemos un edificio con materiales que gastan poco CO2, muy poca energía, es unas viviendas mucho más baratas. Estas viviendas son en cesión de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad es de la cooperativa, es decir, de todas nosotras, pero el uso es indefinido. Son unas viviendas que no se hacen con afán especulador y que desde luego son mucho mejores y mucho más baratas que en el mercado. Y además tiene el plus eso como vivienda, pero es que además se va a ir a vivir con una serie de criterios, ¿no?, de sostenibilidad, unos criterios de solidaridad, de equidad. Vamos a tener huertos también en ecológico, vamos a estar abiertos a la comunidad, es decir, vamos 36 viviendas, por tanto unas 60 personas para integrarnos en el territorio y para ello tenemos todas estas enormes estancias y donde los cuidados están presentes desde el primer momento. O se construye para los cuidados o se construye para el individualismo en el que estamos ahora. Los cuidados, la soledad, el precio de la vivienda, en fin, una alternativa a este fenómeno que parece que sea imparable y por lo menos ahora no parece que tenga mucho remedio. Asunción, gracias por contarnos esta experiencia. Un saludo. Pues nada, solamente decir que si se animan todavía quedan algunas plazas libres. Muchas gracias por contárnoslo. Un beso. Gracias, chao. La realidad de la vivienda a través de, por ejemplo, Teresa Truchado. Buenos días. Buenos días. Lo que podemos encontrar si entramos ahora mismo en un portal de búsqueda de vivienda. Ahora mismo, sin ningún filtro, encontramos en Madrid 12.742 viviendas. Si empezamos a poner algún filtro, 900 euros, por ejemplo, de tope para 2 personas, hay 524 y el problema entra con los metros cuadrados. Si ponemos un mínimo de 50 metros cuadrados para 2, no hay nada. Así que habrá que achicarse un poco. La opción son 28 metros cuadrados, 850 euros con 2 ventanas. En Bilbao... 28 metros cuadrados. 28 metros cuadrados, ventanas. 2 ventanas. Además, para pasar al dormitorio tienes que escalar y pasar gateando a la cama, porque compartes espacio salón,
baño y cocina, pero la cama está como en un altillo. Eso está ahora mismo en internet. En Madrid. Uh-huh. Luego, en Bilbao, con los mismos filtros, lo más barato, 850 €, igual con el híbrido de cocina, baño, salón, pero no tienes que gatear hasta la cama. En Barcelona, lo único que hay son 34 metros cuadrados, 780 €, lo más barato, y en esta sí tienes las habitaciones separadas. Luego en Sevilla, con este precio no hay opciones, hay que subir un poquito para llegar a los 1.000 € y ahí encontramos varias viviendas que puedes alquilar. Y en Canarias sí que tenemos con 900 € habitaciones separadas y un mínimo de 50 metros más opciones, pero solo son alquileres de temporada. Es decir, solo podemos vivir de septiembre a mayo en esas casas. Andrea, ¿y esto es el pan nuestro de cada día? Efectivamente, el pan nuestro de cualquier persona, bueno, joven y no joven, pero especialmente cualquier persona joven que tiene que mudarse por cualquier motivo, por estudios a una ciudad y que o le ayudan sus padres o con esos precios es imposible. De hecho, es que esos precios se están llegando a pagar ya por habitaciones. Se están llegando a pagar 700, 750 €, que yo he visto que tengo amigas que están buscando piso, que les están pidiendo eso por una habitación en un piso compartido. ¿Y qué consecuencias deja eso desde el punto de vista social? Es decir, incluso de salud mental. Hablamos mucho de esta realidad, la tenemos muy diagnosticada, la sabemos describir muy bien y sin embargo parece que no llegan las soluciones. Al revés, es decir, se habla mucho del problema de la vivienda, pero aquí estamos hablando un día y otro día y este programa lo podríamos haber hecho el verano pasado y hace 2 y seguramente lo podremos hacer dentro de 2 y de 3 veranos. ¿Qué sociedad y qué juventud, no sé si hay un rasgo común, está dejando esto? Bueno, principalmente la juventud está muy enfadada, porque efectivamente, como bien decías, hace muchos años que arrastramos este problema y no parece ser que a corto plazo vaya a solucionarse porque las medidas que se están poniendo no son lo suficientemente valientes para atajar el problema. Y como bien decías, hay un problema de sentimiento de control sobre la propia vida presente y futuro que tenemos. Es decir, ¿en qué sentido? Con estos problemas de compartir vivienda, no sabemos cuándo vamos a poder dejar de compartir vivienda. Esta idea de sentir que hasta los 30, 35, incluso 40 voy a estar compartiendo piso, no voy a poder empezar un proyecto de vida personal, profesional, académico, porque la vivienda no es solo el lugar donde vives, no es solo tenerlo bonito, sino que es el primer espacio en donde empiezas a construir como persona joven y transición a la vida adulta tu proyecto de vida. Entonces, no poder construir ese proyecto de vida también genera una sensación de desesperanza y de desmotivación en toda una generación. Más allá de lo que estamos hablando, tengo ventanas, no tengo ventanas, tengo ventilación, más allá tengo de lo aire básico, acondicionado, claro. Puedo no tener que desde la cama sacar la mano y poder coger lo que quiera de la nevera. Estos son cosas como de habitabilidad básica, pero más allá de eso, lo que supone no poder emanciparse para una persona joven va mucho más allá de poder o no poder tener hijos, que por supuesto no es una opción ahora para la gente que quiera, que habrá quien quiera tenerlos y no pueda, sino para el propio bienestar personal de una persona. Muchas veces hablamos de problemas de salud mental y hablamos de subir el ratio de los psicólogos, de que tenemos muy pocos psicólogos en España y psicólogas, y por supuesto que esto es así, tiene que mejorarse, pero es que la gran mayoría de problemas de salud mental de la gente joven son problemas socioeconómicos. Es que no puedo pagar una vivienda, es que no puedo hacer frente, ¿no?, a la vida con el salario que tengo, o tengo que compartir piso con 5 desconocidos con los cuales encima me llevo fatal porque son unos guarros y dejan todo súper mal. Entonces, cuando hablamos de salud mental y del gran problema de salud mental de nuestra generación, no estamos hablando de que la gente joven tenga más trastornos mentales o enfermedades mentales que otras generaciones. Estamos hablando de que estamos normalizando una precariedad estructural y estamos dejando que las jóvenes y los jóvenes la vivan, porque como somos ciudadanos que ya creceremos, ¿no?, que ya nos haremos mayores, pasaremos a la vida adulta, se nos sigue entendiendo como una etapa transitoria y no como si fuéramos ciudadanos de pleno derecho ahora mismo. Claro, ¿y hasta qué edad vas a poder ser joven, entre comillas, en el sentido de a partir de qué edad voy a poder tener mi propia vida? Claro, cuando vamos a empezar a decir esto ya no es normal, ¿qué pasa? Si lo alargamos a los 50, imagino yo que como ya somos mayores y todo esto, impuestos, señores mayores en traje, entonces vamos a decir, vale, ahora sí que vamos a atajar el problema. Pero es que una persona de 18 años tiene el mismo derecho a una vivienda que una persona de 45 o que de 85. La Constitución no distingue por edades, desde luego. Efectivamente. En el 900-100-800 ha llamado Heriberto desde Madrid. Hola, Heriberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme, saludos a todos. ¿Cuál es su experiencia en torno a la vivienda? Pues mira, yo justo estoy en la franja de los 45, tengo 45 años, me he divorciado hace muy poquito, de hecho estamos todavía con un último trámite judicial, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo muy rápido, no ha habido discusiones ni nada y tengo 2 hijas. Pero el que ha salido, digamos, del hogar, de la casa, soy yo y soy el que se ha tenido que buscar un poco la vida. Entonces, en ese acuerdo, cuando haces o firmas un acuerdo de divorcio, tienes que poner dónde vas a vivir, ¿no? Entonces, ya después de estar intentando, buscando por todos los medios, todos los lugares, en zonas de Madrid, norte, lo más alejado, incluso a nivel laboral y tal, nada, al final me vi abocado a tener que volver o regresar con mi madre.
Y a pesar de que mi madre y yo pues tengamos una situación un poco no de vínculo, confianza neta, ¿no? Entonces, claro, eso genera justo lo que estaba comentando la compañera, ¿no? Esa salud mental a mí me está afectando, ¿no? Tanto que hace nada he hecho un viaje de ir a visitar amigos, familia y demás, un poco por salud mental, y uno de los amigos me ofreció quedarme allí en Montijo, él me ayudaría a buscar vivienda, me ofrecía trabajo, lo que es recogiendo frutales, y por lo menos para empezar, ¿no? La temporada, y luego ya con mi currículum y demás, pues lanzar por allí y vivir allí, lo que implicando, claro, el tema familiar, otra vez volver a negociar el tema de las visitas, ver cómo hacerlo, porque claro, pasaría a vivir a Montijo, Badajoz y demás, y claro, eso pues bueno, pues que es la única opción, porque allí los alquileres están en torno a 400 euros, una vivienda pues de 2 habitaciones, y es lo que me podría dar la posibilidad de ofrecerle a mis hijas algo estable, y tanto a nivel mental como físico, claro. Tiene usted que empezar de nuevo en casa de un amigo, entonces. Eso es, empezaría en casa de un amigo, buscaríamos habitabilidad, a la vez que él me está ofreciendo pues esa posibilidad de trabajo allí, con la opción también de luego buscar de lo que yo he estudiado. Yo soy maestro y actualmente estoy trabajando, pero gano 1.200 euros más 200 euros que conseguí como plus de transporte, porque costaba mucha gasolina y nada. Entonces la empresa, la cooperativa, decidió abonarme 200 euros más, con lo cual gano 1.400 euros como maestro de apoyo educativo. ¿Y qué alquileres, qué precios de alquiler está encontrando? Mira, yo estoy viviendo en casa de mi madre, que vive de alquiler, pero el alquiler lo cogió hace 1 año y medio y estaba pagando 800 euros por un piso de 55 metros cuadrados, 2 habitaciones. Pero yo mismo me he puesto a buscar, y es que por menos de 1.000 no encuentro. O sea, no encuentro, y claro, si ganas 1.400 es inviable, o sea, y más para estar teniendo custodia compartida con mis hijas, que de hecho para que te otorguen la custodia compartida tienes que establecer tu residencia a una media hora aproximadamente del centro educativo de las niñas. Entonces, claro, encima ya que de por sí que está todo limitado a nivel de precio, pues si encima estás limitado por el espacio geográfico, entonces para conseguir la custodia compartida sería inviable. Bueno, es inviable. Sí, lo es. Sí. Heriberto, que muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por dar foco a esto, y que el foco lo ponéis en los jóvenes, que está muy bien, porque yo de hecho no hago más que pensar en el futuro de mis hijas. Pero no es una cosa solo de jóvenes. Pero no es una cosa absolutamente de acuerdo, Heriberto, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Heriberto, que llamaba desde Madrid, desde Barcelona, llama Mireia. Hola Mireia, buen día. Hola, buen día. Cuénteme, Mireia. Bueno, pues mira, reivindicando como la llamada anterior, que no solamente los jóvenes, aunque ciertamente lo tienen muy mal, pues bueno, yo ahora tengo 50, salí con 28 de mi casa, salía un poquito tarde por otras cuestiones, y bueno, pues como yo siempre he ido al revés, no he tenido un novio con el que me haya casado y me haya comprado un piso con 16, 20 años, pues bueno, pues yo vivo en habitación desde los 28. Y así sigo. Voy a escribir un libro de mi 14, mi 15ª. De hecho, ¿Tiene usted, viernes Mireia, me vuelvo a mudar. Discúlpeme, tiene usted 50 años y desde los 28 vive con alguien. Sí, bueno, estuve 5 años en un piso de alquiler para la época del 2008 hasta el 2012 así, y me costó mucho mantener ese piso de alquiler muy pequeño, pero bueno, ya en el 2012 lo tuve que dejar, y pues sí, vivo en habitación. Ahora de hecho me vuelvo a mudar, no llevo ni 1 año en la casa que estoy, después de otra que estuve 6 meses, después que otra que estuve 15 días, y así voy. ¿Le puedo preguntar, Mireia, cuánto gana? Pues actualmente 1.130, creo. Mireia, muchas gracias. De nada. Un saludo. Mauro desde Elgoibar, en Guipúzcoa. Mauro, egunon. Kaixo, egunon. ¿Qué tal, Kaixo? Cuénteme cuál es su experiencia. Mi experiencia, mira, soy colombiano, llevo 18 años aquí en el norte. De los 18 años puedo calcular que 9 he tenido vivienda propia. Bueno, propia en alquiler. El resto todo ha sido en habitación, y muy mal. Son experiencias que yo, honestamente, no se las recomiendo a nadie. De hecho, colegas que me han dicho de Colombia para venir, lo primero que les digo, honestamente, es la vivienda. Tener que llegar a una habitación, acoplarse a las normas,
lo digo por lo que yo he vivido. Quizás han habido casos totalmente distintos, que no los conozco, que quien lleva la batuta es quien tiene el contrato. Yo cocino primero, yo me ducho primero, yo organizo la limpieza primero, y uno es el que sale mal parado. Lo digo por experiencia, ¿sabes? Y pagar un dineral por una habitación que es demasiado pequeño, eso agobia, la cabeza te empieza a dar vueltas. Entonces no es bueno, no es saludable. Desafortunadamente es una realidad. Mauro, pues y más para nosotros los que venimos de fuera. La realidad efectivamente de quien además tiene que adaptarse aquí y es básico para empezar una vida en cualquier sitio, poder establecerse en una vivienda y tener un hogar, algo tan básico como un hogar. Muchísimas gracias, Mauro, por llamarnos. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Buen día. Queríamos empezar la semana hablando de un problema del que es evidente que volveremos a hablar este verano porque, en fin, ha llamado muchísima más gente y es una realidad que queríamos comentar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.